Muy buenas tardes a todos, escuchantes planetarios, y hoy abordamos un tema que nos afecta a todos, las migraciones. Las migraciones son tan antiguas, o es tan antigua la migración, como la historia de las civilizaciones. Desde el momento en el que neandertales trajinaban por el planeta, luego sapiens, esta gente ya emigraba. Yo recordaba, para preparar este programa, le comentaba a Pepe Contreras lo siguiente. En los años 60 y 70, recuerdo, en mi Madrid natal, la estación del norte de tren. De allí salían casi a diario cantidad de personas con maletas que las llevaban atadas con una soga, con una cuerda, con una corbata o con un cinturón y emprendían el viaje de migración hacia Barcelona y algunos hacia Francia, Suiza, etc. Recordar las emigraciones de los españoles a Alemania en aquellos años. Pero es que después, cuando llegué en el año 80 a Sevilla, en la estación de Plaza de Armas, de allí salía todas las noches el Catalán, un tren que iba con destino a Barcelona, y vi la misma imagen en los años 80, 81, 82. Gente con maletas que también las ataban con una cuerda y iban camino del exilio buscando un lugar bajo el sol del trabajo. Esto que está ocurriendo ahora en el mundo, que nos llama tanto la atención y que es objeto de discusiones y de enconamiento político tremendo, ha ocurrido siempre. Es decir, ¿quién no tiene en sus orígenes alguna persona que emigró? ¿Cuánta gente de España no emigró al sur de América? ¿Cuántos en el siglo XV no emigraron a América? Es decir, lo dejo aquí porque no quiero acaparar todo el tiempo, pero pensemos en esto. La migración existe desde siempre. Por tanto, es un fenómeno de ahora. Ezequiel, ¿te acuerdas de esta canción? Rezaré para que me ampare. Valderrama, Juanito Valderrama. Aquella que pensa vivir. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, ama en la vida, yo podré olvidarte. En el corazón tenemos todo esto todavía, querido Ezequiel, ¿verdad? Pues sí, así es. Emigrantes o migrantes. Pepe, ¿emigrantes o migrantes? Una incluye otra. Vamos a ver, migrante es el que migra y se emplea mucho para animales, para plantas, para todos. El que va de un lugar a otro. Emigrante es el que emigra hacia afuera. Inmigrante es el que migra hacia adentro. Entonces, si estamos en España, los que vienen son inmigrantes, los que salen de España son emigrantes. Pero si estamos hablando, decía Pepe hace un ratito, que esto es un programa global, entonces hablemos de migrantes en general, porque los que en un país son emigrantes, en el otro son inmigrantes. Entonces hablemos de migración. Y tú decías, Ezequiel, hace un momentito, que quién no tiene antepasados que han emigrado o que han inmigrado. Y yo ahí quiero decir que yo soy genetista y hay estudios, ahora además están haciendo comercialmente. Cualquiera de vosotros puede pedir el estudio de sus genes y de dónde proceden tus genes. Y es curioso observar que, por supuesto, no existe ninguna raza pura. Y lo que hay es que la inmensa mayoría de las personas, nosotros incluidos, tenemos genes y por lo tanto sangre procedente prácticamente de los 5 continentes y desde luego de África, Asia y Europa. Quizás un poquito menos de América Latina también, evidentemente en el caso de España, y Australia porque hay menos habitantes, entonces casi todos han migrado hacia allá. Esta persona que habla, querido Ezequiel... Para mí es importante, somos ciudadanos del mundo y hoy más que nunca. Y si no entendemos esto, nos encontramos con los problemas que estamos viviendo en estos momentos y que no son debidos más que a unas antojeras y una mente estrecha. Ezequiel, esta persona que habla lo hace con conocimiento de causa y con experiencia en algo muy importante.
y tiene que ver con el hambre en el mundo y tiene que ver con la alimentación de millones y millones de personas. ¿Algún perfil que tú quieras destacar de Pepe Esquinas? Bueno, Pepe Esquinas es un sabio. Tenemos la suerte de tener esta tarde aquí con nosotros a un sabio. Pepe Esquinas se llevó trabajando una treintena de años en la FAO. Él ha dicho que es genetista. Él empezó estudiando aquí en España un estudio sobre las semillas de melones. En su momento, hace ya 40, 50 años lo menos, detectó 150 o más de 150 variedades de melones en España. Actualmente Colecté 380. 380, fíjate. ¿Y ahora cuántas semillas de melones quedan en España? Digamos que se comercian comercialmente no más de 10 o 12. 10 o 12. La Fijaros inmensa mayoría de las otras se han perdido para siempre. Tenemos unas buenas colecciones en los bancos de germoplasma, pero esas semillas adaptadas perfectamente a las condiciones locales de cada lugar, adaptadas a lo largo de 10.000 años de agricultura, desde luego a lo largo de muchas generaciones, ya han dejado de cultivarse y a veces por ley. Y entonces sí, una parte de eso, al menos de lo que yo colecté, está en los bancos de germoplasma, pero está a 20 grados bajo cero. Y se usa para la investigación, pero el agricultor no lo está utilizando, incluso como te digo, en muchos países, incluido el nuestro, no lo puede utilizar porque las leyes exigen. Y una de las leyes de libre comercio, el TRIPS, exige que una semilla para comerciarla tiene que ser uniforme y estable. Y obviamente las variedades locales tradicionales que tienen que estar preparadas para adaptarse a condiciones cambiantes e impredecibles medioambientales y de enfermedades, no pueden nunca ser uniformes y estables, porque es justo esa diversidad la que les permite adaptarse. La gente de Pepe emigra por hambre, emigra por necesidad, emigra por miedo. Emigra por muchas cosas. Yo veo aquí 3 factores por los que la gente puede emigrar. Uno es hambre y pobreza, sobre todo hambre, porque comer hay que comer. Y si quieres, luego hablamos un poquito más de ese tema y de la cantidad de gente y de lo que bueno, lo que Naciones Unidas dice al respecto de la relación entre hambre y refugiados. Pero el otro son pues, guerras, conflictos, etcétera, y por lo tanto refugiados, aunque muchas veces hambre y refugiados, hambre y guerras y conflictos van muy unidos. Y luego, en tercer lugar, una cosa que hasta ahora era menos importante y muy puntual, que eran desastres naturales, un tsunami, un terremoto, y que era una causa también de que la gente se quedaba sin hogar y migraba. Pero ahora tenemos un elemento que hace que eso no sea esporádico, sino sistemático, que es el cambio climático, y que para mí es una de las madres de la mayor parte de los problemas. Y entonces ahí podemos pensar, pues mira, las predicciones del refugios climáticos. Sí, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que para el 2500, perdón, el 2050 habría unos 1.200 millones de refugiados climáticos, que no tienen opción, entre otras cosas, porque las primeras que están ya sufriendo las consecuencias del cambio climático son las islas. Y desaparecen. O sea, tú me dirás qué hacen. Si la isla queda cubierta completamente, y ya ha ocurrido en muchas, no es casualidad que la semana pasada, no sé si algunos lo leíais en la prensa, pero 3 islas del Pacífico han reclamado al Tribunal Internacional de la Haya que el ecocidio, la destrucción del medio ambiente, que es lo mismo que el cambio climático, se considere como crimen contra la humanidad. De hecho, Pepe tiene un libro, el libro está editado hace un año, Rumbo al ecocidio, que es muy recomendable para todos los escuchantes que en este momento estén atentos a este programa, Rumbo al ecocidio. Y ahí coloca todos y cada uno, o casi todos, los problemas que en este momento nos conducen precisamente hacia eso, hacia el ecocidio, hacia la sexta extinción de la especie humana. El libro lo publicó con la colaboración de Mónica García Prieto
y tiene un subtítulo, ¿Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia, ¿no? Y es interesantísimo. Y es que vemos que las migraciones, el enfoque que hay que aplicar es el sistémico. Las migraciones no son un compartimento estanco cuando se realiza un análisis social, digamos, de lo que está pasando. Las migraciones están en la economía mundial, están en el clima mundial, están metidas en la educación, en la sanidad. Esto que están pidiendo ahora del ecocidio, ¿no? Porque de hecho ya hay islas que han sido abandonadas debido al aumento del nivel del mar y estamos viendo que aquí en España lo vamos a sufrir. Pues Bueno, que le pregunten a los habitantes de Kiribati correcto, que va a desaparecer, que va a correcto. desaparecer. Bueno, Bueno, algunos han pues desaparecido ya, ¿eh? ahí está. Pues tenemos Pepe, tenemos también a Pepa que va a hablarnos ahora de algo más cercano porque lo tiene todos los días a mano en Huelva. Y vamos a hablar con alguien que se ha cruzado media España para estar con nosotros, lo puedo decir así, para volver a su pueblo. Porque hace unas horas estaba en Bilbao, o en Bilbado, que dirían los otros, con unas jornadas. Dani estaba sintiendo porque el ecocidio, ¿te acuerdas? Fue el nombre de un programa que hicimos en los primeros que hicimos de emergencia climática, cuando nuestro amigo y querido Pepe se nos pilló otra vez el COVID y nos dio un susto de muerte porque decíamos, caray, que mira qué mala suerte que quedamos con él y pilla el COVID. Y él iba a hacer ese programa de semana, le dejamos como rumbo al ecocidio. ¿Te acuerdas de él, verdad, Pepe? Así es. Dani, la emergencia climática, que no diga que no tenemos necesidad de cambiar aquí las cosas, se equivoca, sobre todo si escucha a Donald Trump, ¿eh? O al primo de Mariano Rajoy. Tenemos dificultades, no te escuchamos bien, Dani. Voy a cambiarme de auriculares. Perfecto. Es que hicimos el programa al final en homenaje a Pepe y luego después pudimos hablar con él un poquito y te quedaste con nosotros. Fue muy agradable. Y aparte de eso, pues tenemos a otra persona que es Pepa Suárez, que pertenece a la Asociación Multicultural de Mazagón, en Huelva, y que es una persona muy próxima porque está permanentemente atenta al tema de la inmigración en una zona costera de las más importantes que hay en cuanto a inmigración y a uso de mano de obra para convertir todo en riqueza para este país, que es la zona de Huelva y la zona de los lindes de Doñana, en concreto, que es donde hemos hablado más de una vez, se producen asentamientos. Ya, espero que vaya bien todo ya. Dani, ¿va todo bien? Sí, ¿me escucháis ahora mejor? Pues como decía aquel, Sí. si todo está bien en el lado oculto de la Sí. luna, vamos adelante. Pues estaba comentando, sí, que Pepe Esquinas tiene toda la razón, ¿no? Es un factor totalmente sistémico y complejo el que induce a estos compatriotas y a esta gente a migrar, ¿no? Es el hambre, pero es que el hambre, la sequía, la pobreza y la miseria, en muchos casos, está ocasionado por el mismo cambio climático, es decir, por la situación de, por ejemplo, de un desabastecimiento de aguas atroz que provoca que no tengan cosechas, o está provocado también, por ejemplo, por enfrentamientos sándicos, enfrentamientos bélicos, o está provocado también por dictaduras sangrientas que persiguen a su propia población local, con lo cual es multifactorial todo lo que induce a mucha gente simplemente a buscar una supervivencia y una vida digna que no lo tienen en sus propios países, ¿no? Yo quería apuntar, que creo que lo podemos tratar también, las respuestas equivocadas que está dando España y Europa a este fenómeno, que es un fenómeno de luego complejísimo, pero absolutamente abordable, ¿no? Si se hace con políticas coherentes, ¿no? La política Frontex, la política, el pacto de migración y de asilo que ha sacado hace unos meses la Unión Europea es absolutamente vergonzoso y vergonzante, ¿no? Pues realmente hay que llamarlo pacto anti-migración y anti-asilo, porque tiene una política absolutamente persecutoria y completamente represiva en relación a poner límites a lo que considera que es una especie de invasión, ¿no? Una situación completamente ficticia, ¿no? Entonces, en vez de canalizar y ofrecer pautas, por ejemplo, para la integración de esta población que busca desesperadamente una supervivencia y que busca un acogimiento, lo que hace la Unión Europea es cerrar y blindar sus fronteras, ¿no? Y buscar además pactos con regímenes dictatoriales para que simplemente retengan a esta población hambrienta, desesperada, en algún caso incluso enferma y moribunda, para que no pueda salir de sus propias fronteras, ¿no? Esta respuesta es completamente inaceptable, ¿no? Es lo que deberíamos abordar y reclamar de nuestros políticos una mayor generosidad, una política mucho más abierta, ¿no? En relación con un fenómeno que va en aumento además, ¿no? Que no es ninguna invasión, sino que es simplemente una huida desesperada en muchos casos. En el mosaico de opiniones que tengo ahora mismo delante, con todas las fotos y con todas las imágenes de las cámaras, hay una que es la de Pepa Suárez, que de todos nosotros es la que más en contacto está con el mundo de la inmigración, porque además ha hecho de ello su vida
y está en una asociación que se llama Multicultural de Mazagón. Perdona que antes me confundiera con el tema de los derechos humanos, pero te vinculo con la defensa de los derechos humanos en una zona que emplea 100.000 jornaleros, la mayor parte mujeres, para los frutos rojos y convertir la zona en lo que es un emporio de riqueza, pero no en un emporio precisamente de derechos humanos. Pepa, bienvenida. Y háblanos porque tú sí estás en contacto todos los días y estás al tanto de lo que pasa con el mundo de los inmigrantes, los ilegales y los legales. Bueno, pues yo creo, para empezar, ya se ha nombrado Gaza. A mí me gusta nombrar Gaza. Creo que se debería de nombrar en todos los foros porque se está cometiendo un genocidio y hay que recordar y hablar de Gaza y porque se está haciendo con la inacción de la comunidad internacional o la acción también y el apoyo, pero además es que Gaza tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, además, porque hay 2,5 millones de personas que están viviendo en una zona inhabitable ahora mismo, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista educativo, sanitario, social, etcétera, donde esas personas no pueden vivir. ¿Qué ocurre? Eso va a provocar migraciones, evidentemente. Ahora mismo no, y por desgracia, y antes tampoco porque el ejército israelí lo impide, pero efectivamente la acción humana muchas veces provoca movimientos desesperados de la población, ¿no? No son los movimientos naturales migratorios que deberían de haber, como lo ha habido toda la vida, como decía Pepe, pues muchas veces en busca de comida o de una vida mejor también, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, yo pienso que para encontrar una solución o para analizar el tema migratorio, pues tenemos que ir al origen del problema porque siempre se olvida, ¿no? Muchas veces se olvida intencionadamente. Yo hace poco estuve en Grecia y estuve en la zona de los campos de refugiados de la región de Atenas y estuve hablando con un muchacho camerunés, estuve hablando con muchas personas refugiadas y este hombre me decía, él había venido porque, bueno, era de la comunidad anglófona y había problemas de enfrentamiento con la comunidad francófona y además desde hace ya varios años es un problema que está provocando tensiones en la sociedad y él tuvo que irse de allí y me decía que me explicaba que el traductor que le traducía cuando él hablaba delante del tribunal que tenía que explicar el por qué pedía asilo político, pues el traductor ni le sabía traducir y el tribunal pues casi no le echaba cuenta, ¿no? Entonces él decía una cosa que me llamó muchísimo la atención porque es una realidad, una triste realidad. Dicen, en Europa no se sabe nada o casi nada de los problemas de África, porque a las potencias coloniales no les interesa hablar de ello. Y es cierto, es decir, hay muchos problemas, muchísimos problemas que están provocados estoy hablando en este caso de África subsahariana y de Oriente Medio, en donde Oriente Medio lo hemos diseñado geoestratégicamente a nuestras necesidades, tanto Europa como Estados Unidos, y en África pues se terminó el colonialismo, pero empezó una etapa de neocolonialismo porque tenemos las manos metidas allí y yo creo que todo se resume cuando la gente dice que se vayan los migrantes, pues hay mucha gente que dice que somos los occidentales los que tenemos que salirnos de allí simbólicamente y físicamente porque estamos pues diseñando y robando su riqueza. Entonces eso provoca migración porque provoca pobreza y provoca desesperación. Bueno, hay que decir una cosa, que a veces la justicia funciona. El sábado en concreto, por eso no tenemos a Oscar Camps de Open Arms que iba a estar con nosotros, que ha contribuido a salvar a más de 35.000 personas de la muerte. Y bueno, pues lo más importante de todo, hombre, el felino más simpático de la tertulia,
No importa que esté por ahí campando por sus respetos, no importa. Salvini va a ser juzgado por un tribunal. En concreto, va a dar cuenta de por qué durante 19 días impidió que 147 personas fueran rescatadas en el Mediterráneo, no, fueran trasladadas al puerto después de ser rescatadas en el Mediterráneo por el barco de Open Arms, por la gente de Open Arms. Es por la razón por la que no puede estar con nosotros. Pero de todo esto ha tomado buena nota Ezequiel, y sé que él es hombre reflexivo y seguramente en esta primera tanda de opiniones tiene algo que decir. Yo solamente voy a aportar un dato. En España, casi el 20% de la población es inmigrante. Y no son inmigrantes ilegales, son gente que está trabajando, son gente que está viviendo y son españoles. Como diría Salvador Illa el otro día en el pleno del Parlamento catalán, aquí es español el que viene a trabajar por España. Tan claro como eso. Y en Cataluña es catalán aquel que viene a trabajar por Cataluña. Con lo cual, con ese concepto os brindo que un 20% es una cantidad respetable de gente respetable. Y es un colectivo muy importante. Ese 20% es el que hace posible que la economía española siga funcionando. Es el que hace posible, sobre todo las mujeres, que a nuestras abuelas y abuelos le estén dedicando, esas personas que vienen de América, de Rumanía, de Ucrania, de otras zonas del planeta, le estén dedicando atención y cuiden de esos últimos años, puesto que los hijos, muchos de ellos, hijos e hijas, no pueden cuidar porque están entretenidos en sus diferentes trabajos y en su sacar adelante para consumir convenientemente, con la nevera bien llena, y desatender a esa relación. Estamos perdiendo, y esto es un síntoma también de este avance del consumo y del capitalismo salvaje, estamos perdiendo esa protección a los mayores. Ayer yo vine en el metro desde Sevilla, que estuve en un acto en homenaje al defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que se ha jubilado, y la Universidad de Sevilla le brindó un acto. Y al subir venía el metro lleno, eran las 2:30 de la tarde. Yo entré y iba con un bastón, porque todavía debido a una serie de problemas que he tenido, pues voy con el bastón, ya casi me lo voy quitando, pero venía con el bastón. Observé lo siguiente, y no era ayer, era todos los días. Había 4 asientos, la gente agolpada como sardinas en lata, estábamos allí con gente que la puerta tenía que echar para adelante para que no le dificultara la puerta y le atropellara. Las 4 personas que iban allí sentadas, pero si miraba más allá ocurría lo mismo, con los ojos pendientes de la jodida pantalla del móvil, como una estrategia del calamar, para mirando al móvil, no mirar arriba a ver si está la mujer embarazada, la viejita de 80 años o el viejito de 90, o el impedido o el minusválido, como era mi caso, que era una persona que arrastra ahora mismo un problema y me molesta y me perjudica estar tantas horas de pie. Pues nada, no levantaron la cabeza, estuve tentado de decir algo, de haberme metido. ¿Por qué digo todo esto? Porque el mundo cada vez, me parece que Pepe también ha hablado al principio, ¿no? Vamos deshumanizándolo, ¿no? Poco a poco. Antes una declaración de un político que nos ha puesto Pepe Contreras, también iba en esa dirección. Si nos deshumanizamos, si no hay empatía, si no hay solidaridad, si los valores que nos han educado, por ejemplo, el respeto a los mayores y el cuidado de ellos, no se atienden, pues la sociedad se va al garete. Y en esto vuelvo al 20%. Las mujeres que vienen, sobre todo mujeres que atienden a nuestros mayores, pero la cantidad de mano de obra que llega para cubrir lo que los españoles jóvenes no quieren hacer, que es cogerse y trabajar en una obra, en una construcción, trabajar en el metro de conductores o en los autobuses, este tipo de trabajo, por no hablar de la hostelería, donde cada vez vemos a más gente inmigrante que están ocupando esas tareas. ¿Por qué? Pues porque los salarios que se pagan son muy bajos y por tanto los chavales españoles no quieren asumir esto. De manera que hablas del 20%. Mira, en 2010, datos de la ONU, Estados Unidos recibió a 43 millones de inmigrantes legales, a los que había que sumar más de 10 millones, entre comillas, ilegales o irregulares. Rusia recibió, en 2010, 12,3 millones de inmigrantes, Alemania 10,8, Arabia Saudí 7,3,
Canadá 7,2, Francia 6,7, España 6,4 millones en 2010. Un 60% de las migraciones que tienen lugar en el mundo se producen entre países en desarrollo o entre países desarrollados, entre ellos mismos, ¿vale? Pero un 37% de la migración mundial es de países en desarrollo a países, países, sí, en vías de desarrollo a países desarrollados. Un 37% global. Lo conecto con el 20% que decías tú que recibimos aquí en España. Pepa. Sí, tengo un dato sobre el Banco de España. Bueno, la primera idea importante que quería decir es que migrar es un derecho, pero si nos vamos solamente, aunque sea al tema utilitarista, efectivamente los migrantes se necesitan en una Europa en donde no se da la sustitución de... no tenemos los suficientes hijos como para cubrir las pensiones, ¿no? Entonces el Banco de España dice que se necesitarían 12 millones de extranjeros activos en 2050 para sostener las pensiones. Ahora mismo hay 2,9, cerca de 3 millones de migrantes trabajando legalmente. Y quería comentar, creo que lo ha comentado el compañero José Luis, que efectivamente hay una ILP, una iniciativa legislativa popular de la sociedad que se aprobó en el Congreso este año para su debate, en donde se pide, se solicita que se legalice a 500.000 migrantes que están trabajando de manera sin documentación, de manera irregular. Es que eso es una absoluta torpeza. Tenemos una ley de extranjería que lo único que hace es aumentar el sufrimiento de los trabajadores. Parece que quieren que pensemos que es que se necesita gente sumisa, porque evidentemente un trabajador o una trabajadora que no es legal es muy vulnerable. Y el patrón puede hacer lo que quiera con ellos. Y eso lo vemos aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en Mazagón, en el tema de la fresa. Pepa, haznos una foto de lo que tú vives a diario en Vale. la campaña. A ver, aquí hay, como decía, un cultivo que absorbe una cantidad de trabajadores y trabajadoras de 100.000 personas. De esas 100.000 hay una cantidad muy pequeña, sí es cierto, pero muy grande para la situación tan dramática que están viviendo, que son entre 4 y 5.000 personas que viven en chabolas porque no hay casas, no hay vivienda, no hay alojamiento, pero sin embargo los necesitan los patrones para trabajar. Entonces, en los picos altos de campaña trabaja todas las 100.000 personas, incluidas esas 4.000 que están viviendo en chabola. Y de esas 4.000 personas, muchos de ellos pues son personas que no tienen permiso de trabajo, pero sin embargo están trabajando. Entonces, es una torpeza porque además dejan de pagar evidentemente a la seguridad social, no cotizan, pero están trabajando y les están sirviendo, bueno, a unos patrones que están cogiendo que están negociando con la fresa y que están ganando dinero, ¿no? Es que es absolutamente absurdo. Y sin embargo, la sociedad estamos dejando de disfrutar de esa oportunidad que ellos paguen sus tasas, pero además es que tenemos un ejército de trabajadores y trabajadoras absolutamente vulnerables, porque efectivamente lo que cuentan ellos, si se van los asentamientos, es que les pagan menos que el convenio, trabajan más horas, las horas extras no se las pagan según el convenio. Hay veces incluso, a mí me han contado chavalitos muy jóvenes de 18 años que han ido a coger naranja y cuando han terminado han puesto la mano y le ha dicho el patrón, ¿dónde va? Vete ya por ahí. Ni le han pagado, o sea, estamos hablando de trabajadores vulnerables. Ese es el problema que hay aquí en Huelva. Ese problema que dices de Huelva lo he vivido yo hace
40 o 50 años en California. Más de 30.000 muertos en el Esto Mediterráneo. quería que lo Ah, escucharais, Pepe. cada Era, día. un segundito nada más. Esta es la campaña de Open Arms que lleva en marcha hace algunos meses, pero que se ha reforzado con nuevos mensajes. Esto hay que escucharlo. Más de 30.000 muertos en el Mediterráneo. Y cada día son más. Implícate y juntos hagamos que no suceda. Hazte miembro de Open Arms. ¿Qué sería de mucha gente si estos hombres y mujeres de esta ONG y otros también a nivel internacional, poquitas, no se hubieran jugado la vida para salvarles la vida, precisamente para que tú puedas hablar con esos chicos que tienen papeles o que no tienen papeles, pero que, por cierto, van a tener que llamar a Tom Cruise para la misión imposible de conseguir que su ayuntamiento, el lugar, el municipio donde viven, les legalicen, les ayuden? Eso tampoco se está dando, ¿verdad? Tampoco. No se les empadrona, no se les reconoce. Si hay un incendio, se han llegado a quedar hasta 400 trabajadores y trabajadoras, mujeres, además en la calle, en el campo, han dormido bajo los árboles, con mosquitos, y no ha venido ni el alcalde ni ninguna autoridad. Es decir, es un problema de racismo institucional impresionante. Yo siempre digo que no solamente hay una frontera fortificada en Ceuta y en Melilla, hay otras fronteras que rodean los asentamientos y efectivamente, Pepe, y ahora te dejo hablar porque este problema de ejército de personas, de trabajadores y trabajadoras indocumentados, parece como si les sirviera a los cultivos extensivos, porque ocurre en Italia, en Grecia, efectivamente en Estados Unidos también. Es decir, este tipo de cultivos donde absorben una cantidad de mano de obra impresionante, se necesitan trabajadores y trabajadoras sumisos. Y te dejo hablar. Pepe Me- Esquinas. me- A ti. me- El Pepe Iba justamente a este tema. es que acaba de porque conectarlo, Pepe. Ha conectado tu tema con el tema que nos traía en un principio. Hemos conectado las tres cosas: la emergencia climática, la emergencia alimentaria y los derechos humanos. Eso ha hecho Pepa. Si me permites, en lo que dice Pepa, porque estoy viendo reflejado en Europa lo que ocurría en los años 74, 75 en California. Yo estaba entonces haciendo allí el doctorado y era la época de los chicanos. Los chicanos eran los mexicanos que llegaban ilegalmente a Estados Unidos a recoger la fruta, las fresas, entre otras cosas, los tomates, las lechugas, y que después cuando terminaban se volvían a su país. Entonces era curioso porque esos emigrantes ilegales les venían muy bien a los propietarios de esos grandes campos. Se les permitía o se levantaba la mano cuando había necesidad de ellos, entraban, hacían todas las recolecciones, todos los trabajos duros, y cuando terminaba la cosecha se aplicaban las leyes, no antes. Con lo cual eran absolutamente sumisos e indefensos. Y si no se les quería pagar, no se les pagaba. Hasta el punto de que en esa época apareció un individuo muy carismático, que era César Chávez, que crea el Farm Workers Union, que era el sindicato de los trabajadores del campo de los chicanos. Y crea este sindicato ilegal, naturalmente. Ruedan una película luchando por nuestras vidas, la policía les atacan, mueren varios y al final se legaliza ese sindicato y de alguna manera se reconocen los derechos. Era la época en que Reagan era el presidente de Estados Unidos. No sé por qué me ha venido la confusión, pero se entiende bastante. Entonces, y esto es lo que está ocurriendo aquí ahora. Yo no sé hasta qué punto, no en todos, pero en muchos de los países que han mencionado, no se está permitiendo deliberadamente que entren cuando se les necesita, sin legalizar, para que sean sumisos, y se les echa cuando ya no se les necesita. Pero hay alguna cosita más que quiero añadir en este sentido, no solamente para recoger las fresas o las frutas o hacer 1000 trabajos que no queremos hacer los españoles, o al menos no al precio que se está pagando. No solamente por los cuidados que decía hace un ratito Ezequiel, sino hay otro elemento importante. Ezequiel decía hace un rato que
a él que en estos momentos está pasando unos momentos de minusvalía y se sorprendió de que miraban la pantallita y no les permitían sentarse. Yo tuve una situación parecida anteayer y venía de una reunión por la noche. Cojo el autobús y me encuentro algo muy parecido, pues en mi caso no tengo minusvalía, al menos física, pero tengo 80 años. Y entonces vi todo el mundo con su pantallita y tal, y entonces había un grupito de 3 o 4 migrantes de tez oscura que al verme se peleaban para levantarse, para decir, por favor, siéntese usted. Y yo, no os preocupéis, no, y me agarraron y me sentaron. Entonces, ¿qué estamos recibiendo de estos migrantes? Una lección de ética, que es lo más importante, y es quizás ese humanismo y esa ética que estamos perdiendo en Occidente. Por eso el que venga alguien con ese humanismo, que era el mismo que había aquí hace 50 años, y que lo hemos olvidado, y que nos hemos vuelto mucho más egoístas. Y sin embargo, ellos en su cultura está íntimamente enraizado el tema de la cooperación y la colaboración frente a la cuestión de la competencia. En fin. Los ecos que nos llegan de Gaza, de que querías tú que habláramos de Gaza, Pepa, nos llegan del propio Oscar Camps, que esto es lo que dice de lo que está pasando. Todos muy afectados, es triste, es indignante. Nos hacemos una idea de lo que está sucediendo en Gaza, de lo que está sufriendo la población en Gaza desde hace meses. Ahora lo sufrimos nosotros en nuestro equipo y en el equipo de West. Y vamos a puerto consternados a ver a nuestros compañeros y a denunciar, porque yo creo no hay corredor humanitario, no hay ayuda, sí hay flota norteamericana, la sexta flota, y sí hay dos países, Rusia y América, que podrían poner punto final, sobre todo Norteamérica, a este conflicto en cualquier instante. Es lo que viene a decirnos él y otros periodistas más que viajan en el barco con Oscar habitualmente. Lo que acabáis de contar hace un momentito, a mí me estremece fundamentalmente porque también lo vivo cerca, son gente buena, gente amable, y vas a salvar y te encuentras a alguien que es inmigrante, que no es de tu pueblo, pero que es español, que es un tipo como tú, que tiene sus derechos. Pasas a la calle y te encuentras a una chica que pasea a un abuelo o a una abuela de la mano o no, o en el carrito. Vas al colegio y te encuentras que hay una chica que ha ido a recoger a la niña al colegio y la ha mandado la familia. Vas a más de una casa y te encuentras que el servicio doméstico siempre es de mano de obra inmigrante. En fin, y aparte de eso, lo que no se dice, la cantidad de gente que en el mundo empresarial está saliendo adelante y está sacando adelante este país. Sí, Ezequiel, adelante. Sí, tenemos en medio penumbra a Daniel con ideas sí, seguramente. si me Contanos. permitís pensar en lo global y actuar en lo local, ¿no? Ahí. Retomo lo que decía Pepa o lo voy a complementar. Yo he conocido a través del trabajo en Tierra y Mar, en televisión en Canal Sur, he hecho varias expediciones, lógicamente, a Huelva, igual que a Almería, y he conocido un poquito, no a fondo, pero un poquito, la vida de los inmigrantes, de los jornaleros que vienen a sacarnos no las castañas del fuego, sino las fresas y las frutas y hortalizas que luego enviamos a los mercados centroeuropeos. En botica hay de todo, en botica hay de todo. Yo lo que no he entendido es que si hay una mayoría de empresarios en Huelva y en Almería que se acercan a cumplir la ley, la cumple, que programan cada vez que llega la campaña antes de llegar, ya tienen programadas y construidas casas dignas, no lujosas, pero sencillas y dignas, con sus servicios, con sus váteres, etcétera, con su cocina, para los inmigrantes. Eso lo he visto yo. Y he visto a muchos que lo hacen. Yo digo, ¿por qué no se impone esa mayoría social dentro del mundo de la empresa ante los 4 desalmados, que son, como siempre, las ovejas negras, que luego ya los medios de comunicación ponemos el foco y parece que todos los empresarios de Huelva son malignos, son esclavistas, etcétera? No es así, no es así. No sabemos todavía socialmente, ni los medios ni los políticos,
el poner las cosas en su sitio y decir, oiga, que esto no es así, que el 80 o el 85% de los empresarios lo hacen bien o lo procuran hacer bien. Y hay un 10 o un 15% que son los que tal. Eso por un lado. Por otro, en Canarias, una noticia de las últimas horas. Leo el siguiente titular, a mi modo de ver exagerado. Los centros de menores migrantes en Canarias son como macrogranjas y al cumplir 18 años los mandan al matadero. Esto lo dice una extrabajadora, una trabajadora que estuvo allí y que por las razones que sean posiblemente pues ha salido esquilmada de allí o escardada, mejor dicho, y lanza este titular. Son como, luego yo leo toda la información y es verdad que parece que en los centros de acogida, en la casa esa del mar, que le llaman allí en Canarias, pues parece que están tratando mal a los niños y a los adolescentes. Que, ojo, estos niños están acogidos a la Carta de Refugiados de 1967 y al protocolo que luego se activó para que se dé prioridad a la atención infantil de los inmigrantes. Bueno, dice cosas ahí, por ejemplo, dice, el equipo directivo trataba a los niños casi a patadas, denuncia una extrabajadora. Esto ocurre, posiblemente Pepa luego pueda decir algo. Y luego ya voy a la tercera pata del banco, ¿no? El discurso de xenófobo, buscando odio y violencia de estos partidos que están surgiendo, ¿no? En el caso nuestro en España lo conocemos, caso de Vox, una parte del PP también asume ese mensaje, sin ir más lejos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está continuamente, día sí y día no, o casi todos los días, enviando mensajes cercanos a la propia ideología del partido más radical que existe y más xenófobo que es Vox. Pero es que luego amplías el foco y estamos viendo lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Francia de alguna manera, ¿no? Y lo que pasa en Reino Unido. Y si sigues ampliando el foco, pues fijaros el panorama que tenemos ahora mismo en Argentina con el Milei de presidente, ¿no? O el panorama que tenemos en Estados Unidos, menos mal, lo habéis mencionado antes, yo tengo la esperanza y confío en que Kamala Harris, ojo, con el apoyo que este apoyo va a ser esencial de Taylor Swift, de una de las cantantes pop más, en este momento, más famosas de todo el mundo y, por supuesto, en Estados Unidos. Esta ya ha declarado que va, o sea, ha mostrado su apoyo a Kamala Harris. Y esto va a originar, junto al mundo de la mujer y el mundo afroamericano, etcétera, en Estados Unidos, que mucha gente, incluso algunos republicanos que están ahí entre un lado y otro, esa es la esperanza que yo tengo, ¿no? Se escoren hacia votar a Kamala Harris. Si no es así, si tenemos otro Trump en noviembre, esto va a ser tremendo. Ahora, si sale Kamala Harris, de momento ahí el cáncer está controlado y a mí me da la sensación de que ese modelo de política más sensato, más moderado, más razonable se imponga. Porque como tengamos que estar pendientes de este otro discurso de odio y de confrontación y de enfrentamiento entre la sociedad de estos partidos mencionados, esto va a ser horroroso, lo dejo ahí. Pues, Ezequiel, tengo aquí a Manolo Gavira, que es el portavoz parlamentario de Vox, y esto es lo que declara sobre los sucesos del Monte y sobre lo que pasaría en España si ellos gobiernan algún día. Nosotros estuvimos el jueves denunciando esa inseguridad, esa inmigración, esa falta de medios en la Policía Local y la Guardia Civil. Este fin de semana pues ha habido un incidente, un altercado, donde los vecinos estaban dispuestos por insisto, esto que está sucediendo allí, pues los vecinos estuvieron dispuestos a tomarse la justicia por su mano. Y todo a consecuencia de la amenaza que un inmigrante ilegal hace a una niña. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando ahora estarán pensando de, bueno, ya estamos nosotros vinculando una cosa con otra. Pero yo les voy a pedir a esos buenistas hipócritas que se pongan en la piel de esos vecinos, que se pongan en la piel de esa niña, que se pongan en la piel de esa familia que está sufriendo o que ha sufrido eso. Y las consecuencias de que no se frene esta inmigración ilegal y estas consecuencias de esta inmigración ilegal, pues tienen responsables. Y los responsables son
los populares y los socialistas, porque son ellos los que mantienen este efecto llamada, están, bueno, yo creo que la iniciativa es de sobra conocida, en la regularización de esos 500.000 inmigrantes ilegales, aunque luego estén, y no es nuevo esta expresión, utilizándola nosotros, luego están en el paripé de las peleas entre ellos, cuando todos sabemos que están de acuerdo en la inmigración ilegal, en la regularización de los inmigrantes ilegales y, por tanto, están de acuerdo también en que seamos, en este caso, desde Andalucía, los andaluces los que suframos estas consecuencias. Por eso nosotros en este Parlamento, y cuando nosotros decimos las cosas, pues somos xenófobos, y si lo dice el Partido Popular o el Partido Socialista, pues son otra cosa. Nosotros dijimos en este Parlamento que la seguridad de los andaluces no se vende por dinero. Y la mal llamada solidaridad de este gobierno, pues llega y dura hasta lo que llegan ese dinero o hasta lo que llegan esos recursos. Desde luego, el mensaje que le vamos a trasladar nosotros a la sociedad andaluza y a la sociedad española es que cuando Vox gobierne nuestra nación, la ley y el orden estarán en las calles. Y esto que está pasando, este episodio, por ejemplo, de Almonte, no va a suceder. No va a haber falta de medios personales, no va a haber falta de medios materiales. Vamos a endurecer las penas y vamos a adoptar todas las medidas necesarias para que, si se cometa alguna actividad delictiva, el que la haga, la pague. Y que la pague bien. ¿Quién abre la ronda de opiniones? Es un discurso intolerable, Pepe, es un discurso que alimenta el fuego precisamente de la xenofobia y el racismo y además que hace un mal diagnóstico y una mala solución, todo combinado, ¿no? Pero efectivamente el diagnóstico no es cierto, no es que para nada los inmigrantes suponen una amenaza y un incremento de la violencia. Esas estadísticas que dicen que aumenta la delincuencia con la presencia de inmigrantes es absolutamente falsa, es una auténtica mentira. Y luego las soluciones que adoptan no solamente no resolverían el problema, sino que lo avivaría mucho más, sería alimentar mucho más el fuego y incrementar esa ola, que ya más que ola y que es incluso hablar de marea, porque ya efectivamente afecta a toda la Unión Europea, de incremento de la xenofobia y del racismo, ¿no? Entonces no es una solución no solamente moral, sino ni siquiera tampoco eficaz, ¿no? Por utilizar estos dos términos, ¿no? Entonces el diagnóstico es completamente equivocado, es un discurso de puro envenenamiento moral y luego las soluciones que oferta son unas soluciones completamente equivocadas, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer simplemente y tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, en definitiva. Sabéis que los inmigrantes menores de edad, la competencia, su acogida es de las comunidades autónomas, los mayores de edad es una competencia del gobierno central. Entonces, esa labor de acogida y de reparto, por decirlo de forma clara, de los inmigrantes tiene que hacerse de forma completamente solidaria. Y ahí tiene que estar al margen de lo que son los colores políticos, ¿no? No utilizarlo como arma de enfrentamiento político como están haciendo los partidos políticos en la actualidad, ¿no? Y luego me remito a lo que he dicho antes, la política de la Unión Europea de inmigración y de asilo es absolutamente reprobable y tiene que cambiar completamente de raíz. No es una política, digamos, de blindar fronteras y de hacer devoluciones en caliente y de penalizar todavía más a los que sufren esta persecución policial y persecución por parte de los países europeos, sino que es una política de acogimiento, de solidaridad, de ayuda y de oferta, en definitiva, puesto de trabajo. Es decir, lo que decíais también antes de, por ejemplo, establecer convenios con los países, digamos, que de los que surge esta inmigración para que tengan una situación laboral absolutamente legal y completamente estable, pues sería una solución absolutamente necesaria y evidente, ¿no? Es decir, soluciones para evitar o disminuir o frenar el racismo existen, pero hace falta, digamos, una mayor generosidad, ¿no? Por parte no solamente de los partidos políticos, sino también, evidentemente, de la población, ¿no? Para que esta marea, digamos, xenófoba no vaya en aumento. Y yo totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y añadiría que, a mi modo de ver, se tendrían que fijar y precisar los delitos de incitación al odio. Este discurso que acabamos de oír es un discurso que incita al odio, porque además generaliza. No habla de un caso, os hablaba yo antes del tema de, oiga, la manada cuando actuó en Pamplona eran todos sevillanos. Y estamos viendo que la mayor parte de los actos delictivos de maltrato o de violación de mujeres, etcétera, pues lógicamente por porcentaje de población corresponden a los nativos, a los españoles, ¿no? Y luego hay una minoría y hay algún individuo aislado como este que pues hay que cargar contra él. Pero este señor en el discurso, en vez de hablar del individuo,
está generalizando, con lo cual está proyectando hacia toda la comunidad musulmana y en este caso marroquí, que son todos delincuentes y son todos violadores. Y esto es lo que tenía que estar penado por la ley, a mi modo de ver. Y se debería, ahora que tenemos un gobierno progresista, este gobierno que está dando pasos muy importantes, pues por ahí tendría que también apretar las tuercas, ¿no? Para que ningún político, por el hecho de que pueda tener representación parlamentaria y tal, pueda decir estas barbaridades, ¿no? Y estamos todos los días oyendo esto. Pero es que no olvidemos, dejo seguir las opiniones, que estamos ante el tercer partido político en Andalucía, la tercera fuerza política. Y en España, 3/4 de lo mismo. La situación no es baladí. Aquí hay mucha gente que les ha votado y que quiere hacer valer sus derechos. Pero en fin, Pepe Esquinas creo que también tenía ganas de hablar. Espera, ¿verdad? perdón, simplemente para complementar lo que acabas de decir, que yo lo suelo utilizar mucho. Todos los alemanes de la Alemania nazi eran ignorantes, eran bobos, eran estúpidos. A la gente, a la masa, cuando está hecha masa, ¿me estáis oyendo, perdón? Te oímos, no te vemos, pero te La oímos. imagen, la imagen solo se ha ido. No, es que me ha entrado una llamada aquí horrorosa de esas de spam. Ahora está bien. A la masa es muy fácil de manejarla. Lo hemos visto en 2017 en Cataluña. O sea, allí la gente estaba manejada, no todo el mundo, digo, ¿no? Habría gente convencida, vamos, me consta, gente muy convencida de lo que estaba defendiendo unas ideas y una situación para su país. Pero había mucha gente manipulada. Y lo vemos en los estadios de fútbol todos los domingos y los sábados y ahora ya los jueves y martes. Es decir, gente que se canaliza se esconde en el anonimato de la masa y a esa gente es facilísimo conducirla, ¿no? De manera que estoy de acuerdo con lo que dices. Es tristísimo y lamentable desde un punto de vista racional que esta sea la tercera fuerza política en Andalucía. ¿Qué gente está votando ahí? Sí, te dicen los analistas, hombre, gente que viene resentida y que huye del PSOE y del PP porque no les han dado los que... Oiga, pero usted está tan loco que vaya que critique a esos otros partidos, pero que se meta usted con lo que están diciendo estos señores, estos dirigentes en ese partido. ¿Usted se considera también xenófobo, racista? ¿Usted se considera enemigo misógino, enemigo de la mujer, etcétera, etcétera? Por favor. Bueno, pues ahí estamos. Hace falta mucha pedagogía y mucha educación. Y lamentablemente, yo creo, empezando por los medios, Pepe, que es lo que nos toca a ti y a mí, que pues no es oro todo lo que reluce, muy al contrario, ¿no? En este momento asistimos a un empobrecimiento y a una pauperización de las informaciones, la verdad ya no se busca la mentira, ¿no? Fake news, falsas noticias, y ahí estamos, ¿no? Las últimas, recordar el debate entre Kamala y Trump, ¿no? La de mentiras que dijo ese señor en un momento, ¿no? En una entrevista de 1 hora y media. Bueno, ahí lo dejo. Eva. Sí, la responsabilidad de los medios de comunicación en estas historias es muy importante. Un marroquí acosa a una chica. A mí como ciudadana no me importa que sea un marroquí. Es un hombre, ¿no? Bueno, pues ya está, un ciudadano. Es que yo creo que se le pone el acento y eso envalentona mucho más a la gente y ese discurso tan terrible pues cala. Un discurso que además es muy simple, que yo creo que va a las estructuras mentales más simple y por eso cala, porque no hace falta pensar, no hace falta, es simplemente recibir ese mensaje y creérselo, ¿no? De todas maneras, yo sí quería, efectivamente, aquí estoy de acuerdo contigo en la responsabilidad de los medios de comunicación, pero yo quería apuntar porque además de, ¿cómo decirlo? El discurso de voz, ya lo sabemos, es peligrosísimo y muy bestia, y yo también estaría de acuerdo, eso hay que calificarlo como delito de odio porque llama a la incitación en fin, y además está basado en mentira, efectivamente. No hay delincuencia dentro de los migrantes, mayor delincuencia de la que hay en la población general. Al contrario, menos. Eso es lo que dicen las cifras, ¿no? Pero por otra parte, sí me gustaría apuntar que el resto de partidos políticos o los gobiernos sucesivos, me refiero a que hemos tenido en España, tampoco han hecho una
política de integración, de humanidad, de respeto a los derechos humanos. Todo lo contrario. Voy a empezar por un dato solo. No hay forma de emigrar segura a España. Es el 5º país de la Unión Europea que más deportaciones hace y que menos estatus de protección internacional otorga, con el 12% nada más. Sin embargo, es de los primeros que le llegan protección internacional. Creo que es el 3er país de la Unión Europea que más solicitudes de protección internacional llegan a España. No se puede pedir asilo político en los consulados. Entonces, la única manera de emigrar, si tú estás en peligro, la única manera de emigrar es jugarte la vida, nada más. Y eso ha ocurrido desde hace ya 3 décadas y se han ido el mismo modelo de migración y ha dado igual que haya estado un gobierno u otro. Se ha ido reforzando las medidas de seguridad porque el modelo está basado en medidas policiales que atentan además contra las leyes internacionales, en el cierre de fronteras y en la externalización del control de las migraciones, que son lo que se le llaman las fronteras verticales, ¿no? Entonces, ¿y cómo? A base de talonarios a los países que además no tienen una democracia y que ya nos ha llegado en algunos casos de cómo utilizan ese dinero, ¿no? Y son los que hacen el trabajo sucio, pueden apalear, pueden torturar, pueden meter a las personas en las cárceles sin cargo. Y otra cosa del modelo es criminalizar a las personas. Y la criminalización se puede hacer no de esa manera tan bestia, se hace de muchas más formas, mucho más simples, ¿no? Permitidme que haga un impasse, porque el modelo más poderoso de inteligencia artificial que hay en el mundo se llama GPT-4.0. Y le voy a preguntar, con vuestro permiso, algo que habéis hecho como pregunta, y creo que aquí podemos hacerlo. Quisiera saber cuántos delitos, número de delitos en España cometidos por inmigrantes en los últimos 12 meses. Datos los más actualizados posible, por favor. Lo estoy pidiendo a Grok, es la inteligencia de Twitter. Lo siento, pero no tengo acceso directo a datos en tiempo real o específicos sobre delitos cometidos por inmigrantes en España en los últimos 12 meses. Sin embargo, puedes encontrar esta información en fuentes oficiales como el Ministerio del Interior de España, el Instituto Nacional de Estadística, o informes de la Policía Nacional. Estas entidades suelen publicar estadísticas y datos que podrían serte útiles. Fijaros lo que hace la inteligencia artificial. Esto lo maneja miles y miles de personas, millones de personas en el mundo. Cuando se le preguntan datos actualizados sobre su país, sobre este tema, te contesta esto. Eso a mí me deja estupefacto. Pero es que luego después hay otra cuestión muy importante. La inteligencia artificial de Elon Musk. Elon Musk, como sabéis, está apoyando a Donald Trump y tiene un poderoso instrumento, una poderosa herramienta que es Twitter. Pues bien, si hacemos lo mismo, nos vamos a encontrar con una sorpresa muy importante. Quisiera saber, le hago la pregunta, quisiera saber el número de delitos cometidos por inmigrantes en España en los últimos 12 meses, lo más actualizado posible, por favor. No da los datos, dice que hasta el 12 de septiembre de 2024 no hay datos específicos, pero que la tendencia es que históricamente se presenta el inmigrante como un agresor, como el que comete un delito, pero eso no es cierto, lo dice en concreto. Datos anteriores, hasta 2022, los extranjeros, aunque son el 11 o 12%, entonces ahora somos el 20% ya en este país, pues tienen una participación desproporcionada, atención a esto, en la población reclusa, que es casi un 30%. Pero los delitos específicos en concreto no están cometidos por inmigrantes, están cometidos por españoles. Y el sentimiento general refleja una gran preocupación porque se mezcla la inmigración con la delincuencia. Y eso es algo muy perverso. Esto lo dice una de las inteligencias artificiales, que en teoría debería ser más polémica porque es la que apoya a Elon Musk, que es el propietario de Twitter, y que apoya, como sabéis, a Donald Trump. No lo tienen claro y además la nacionalidad o el origen
no tiene nada que ver con que sean delincuentes o no. Los delincuentes son, en su mayor parte, españoles. Pepe Esquinas. Yo quería referirme, bueno, está claro por lo que tú dices que evidentemente la inteligencia artificial puede ayudar muchas cosas, pero la inteligencia artificial está programada, dirigida y controlada por determinados grupos de poder. Y hasta a menos que la inteligencia artificial empiece a pensar por sí misma y a plantearse cuestiones sociales, lo cual me preocuparía mucho más, entre tanto es simplemente un instrumento potentísimo en manos de los más potentes. Por lo tanto, eso con respecto a lo que tú acabas de decir, pero yo quería intervenir un poquito más en relación a esa intervención tremenda del portavoz de Vox en Andalucía, y que evidentemente ley y orden sabemos todo lo que significa. Pero yo creo sobre todo, yo llamaría la atención sobre que todo el discurso que hace es tremendamente superficial y populista. Y va dirigido a ignorantes. Para combatir eso, formación e información. Medios de comunicación para la información y para la formación, una formación en profundidad que no se está dando en las escuelas y que cada día es más importante. Porque lo que hay que buscar es cuáles son las verdaderas raíces del, iba a decir problema, no problema de migración, del fenómeno del incremento de la migración en nuestros días. Y para mí esas raíces estamos en un momento en que nadie discute la libre circulación del dinero y mercancías, pero sí la libre circulación de ciudadanos. ¿Tiene algún sentido, incluso en la economía más capitalista, que haya libre circulación de unas cosas así y de las personas, elementos esenciales que crean el dinero y crean las mercancías? No. Es absolutamente artificioso el mantener eso. Pero claro, estamos en un mundo globalizado e interdependiente. Y aquí viene el problema principal que yo veo. En un mundo interdependiente y globalizado, estamos todos, absolutamente todos, norte, sur, este y oeste, en una pequeña barca que se llama Tierra. Y si en esa barca se hace un agujerito en un sitio y se hunde la barca, pues da igual que seamos, que el agujerito se produzca en África, en Asia, en Estados Unidos, en España, la barca se hunde. Entonces lo que estamos ignorando es el problema más grave de todos. Es que tenemos un futuro común y además es un futuro inmediato común. Imagínate, yo más que la barca quizás, imagínate una casa, que es el mundo, que es la Tierra, que es el planeta, y está en llamas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, más todavía con el cambio climático. Y entonces África es la cocina. Y cuando están llamas allí, porque la llama empieza ahí, entonces quieren entrar en el comedor donde estamos nosotros. Y no, les ponemos puertas, les ponemos barreras. Pero coño, es que no nos damos cuenta que lo que está en peligro es la casa. Y que si no apagamos el fuego de la cocina va a pasar al comedor y va a pasar al dormitorio. Este es el tema de la miopía política con el que nos encontramos. Y si queremos velar por la seguridad de los andaluces, por la seguridad de los españoles, no se puede hacer si no velamos al mismo tiempo por la seguridad de ese mundo global, por un sitio donde el hambre, la pobreza, la desigualdad son las causas, las raíces más profundas de la migración ilegal. Entonces, tenemos la obligación. Mira, ya no es cuestión de ser generosos, de ser caritativos, de ser honestos, de tener solidaridad. No, es cuestión simplemente de egoísmo inteligente. Pero al menos seamos inteligentes. Donde la guerra pueda vencer. Oh, con amor y compasión. Europa, la guerra en cada propagación. Europa, sea ese es el problema que quería plantearos. Esta canción está compuesta para este programa especialmente y se llama El último tren a Gaza y habla del éxodo que se va a producir. Otro éxodo. Se produjo uno
cuando los israelitas vinieron a una tierra donde en teoría tenían que haberse llevado bien con los que estaban allí ya y no lo hicieron. Y así siguió la historia. Y ahora en esta historia se va a producir otro éxodo. Egipto no les va a querer. ¿A dónde volverán? Lo que me decían esta mañana la gente de Open Arms. Otra vez al mar, otra vez a cruzarse, otra vez a jugarse la vida, o tendremos conflicto para siempre. Es la pregunta que os hago ya para los últimos minutos, porque queda muy poquito, es no cómo arreglamos esto, sino cómo intentamos aportar luz sobre lo que está pasando. ¿Qué reflexión Pues hacemos mira, de todo lo que hemos lo hablado? triste, Que es mucho, lo Ezequiel. triste es que quien está ejecutando un genocidio en toda regla ahora en Gaza, que es el ejército y el gobierno de Israel, estas personas hace 60 años, 70, 60, 70 años, fueron objeto de algo parecido por los alemanes nazis contra ese pueblo judío. Yo lo que no acabo de entender es cómo, sufriendo aquello que sufrieron y buscando luego la solidaridad y el apoyo de los diferentes países de la comunidad internacional, como se les dio, para que pudieran tener un lugar donde vivir en paz, cómo esta gente... O sea, la pregunta que me hago, esto se la haría a Arzuaga, ¿no? Que anoche estuvo en el programa este de Broncano y estuvo muy bien. ¿Cómo es posible que el cerebro humano, en cuestión de 60, 70 años, olvide aquello o no aprenda lecciones y esté aplicando la misma receta que aplicaron los nazis contra ellos? A mí me deja esto, francamente, entristecido y, desde luego, desesperanzado, ¿no? A ver, Daniel. Sí, además de la información y formación que decía Esquinas, lo que necesitamos de forma urgente son políticas generosas y políticas, digamos, compartidas de acogimiento y de asilo, que no están ejerciendo en ningún país en la Unión Europea y, por supuesto, tampoco en Estados Unidos o otros países occidentales, ¿no? Es imposible, por ejemplo, ofrecer una solución solamente a base solamente de buenas intenciones, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos que corregir todos los errores de la política anti-inmigración, de una forma clara, que han ejercido los países europeos. Los dos modelos que han practicado países como Francia y como Gran Bretaña han fracasado. El modelo cultural, por ejemplo, de la multiculturalidad en Gran Bretaña, de hacer poblaciones segregadas, es un modelo totalmente equivocado y además ha provocado muchos conflictos. Y el modelo de integración forzosa que ha practicado también Francia ha resultado también un auténtico fracaso. No ha corregido el problema, sino que lo ha agravado. Tenemos que encontrar fórmulas que sean compartidas, repito, pero fórmulas también generosas para que este no se considere un problema, sino como una aportación y como un acervo, por ejemplo, para la comunicación y para la integración de las sociedades. Cada vez van a ser más multiétnicas y cada vez van a ser, el concepto de raza es un concepto totalmente falto de base científica, ¿no? Somos todos especie humana o género humano, como queráis, ¿no? Somos Homo sapiens, ¿no? Entonces, la raza no tiene ninguna formulación científica ni base en la que fundamentarse y todos somos, digamos, personas humanas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y no pensar que por vivir en un país determinado, que en este sentido somos afortunados, vivir en un país, digamos, con ciertos derechos sociales y con cierta prosperidad, estamos ya dispuestos, por ejemplo, a cerrar fronteras y considerar que somos los propietarios de ese país y no permitir que nadie, por ejemplo, comparta ese tipo de recursos de los que nosotros disfrutamos, ¿no? Por tanto, generosidad, políticas compartidas y coherencia también las políticas que sean realmente de migración y de asilo y no de anti-inmigración y anti-asilo, como son ahora las políticas españolas y europeas. Evasores. Sí, yo creo que además de analizarlo hay que señalar a la gente que están haciendo, a la clase política que está haciendo mal las cosas, porque además es la única manera de corregirlo. Es decir, no olvidemos, era lo que yo intentaba explicar antes, desde hace 30 años la única política migratoria que se está llevando a cabo es una política que provoca sufrimiento y cada vez más muerte. No solamente eso, provoca un negocio también. El negocio de los traficantes, que ayudan a las personas para arriba y para abajo para llevarlas de un sitio a otro, y el negocio de las empresas de seguridad en la frontera. Fijaros, es muy curioso, el 77% de la población migrante entra por los aeropuertos. Sin embargo, la seguridad que se está haciendo, la seguridad se hace en Ceuta y en Melilla, en la población, en la frontera sur. Entonces, no olvidemos, por ejemplo, que tenemos un ejemplo clarísimo en 2014-2015 con la llamada crisis de los refugiados. A mí no me gusta
llamarla así, que la Unión Europea optó por sacar el talonario. Un acuerdo con Turquía y un acuerdo con los países africanos. Cuando empezaron a venir sirios, iraquíes, de Afganistán, etc. Entonces, que yemeníes también, por problemas de guerra, donde nosotros también tenemos mucho que ver, ¿no? No se optó por una política humana y humanitaria y de acuerdo a la ley, sino por una política de rechazo de la gente y de devoluciones en caliente. En Grecia, en esos años, entre el 14 y el 16, se devolvieron miles de personas a Turquía porque Turquía se nombró como una zona segura para los sirios. Entonces, no tenían por qué entrar en Grecia. Y así vamos, es decir, ahora mismo con el Pacto de Migraciones y Asilo, que todas las ONG han puesto el grito en el cielo, yo cuando estaba en Grecia le preguntaba a las asociaciones, bueno, si esto ahora es terrible, esta frontera, ¿qué va a pasar cuando empiece el Pacto de las Migraciones? Y decía, no queremos ni pensarlo. Entonces, este pacto se consolida pues la militarización de Frontex, de esta agencia, el cierre de fronteras, y se saca el talonario y cada vez la frontera está más lejos para que los derechos humanos los violen otros países y eso tenemos que admitir que lo hacen los sucesivos gobiernos. Yo siempre lo he dicho y lo he visto a nivel local. La política migratoria es independiente, desgraciadamente, del signo político de los gobiernos. Aquí, por ejemplo, en los pueblos, en los municipios donde están los asentamientos, a esas personas no las empadronan. No las empadrona gente del PP, no las empadronan alcaldes del PSOE. No las reconocen como ciudadanos, no quieren darle derechos. Y sin embargo, la ley protege el que tú, si vives debajo de un puente, te tienen que empadronar y te tienen que dar tus derechos como ciudadano de ese municipio. Es decir, de racismo institucional total, ¿no? Se está haciendo una ley, se está haciendo un modelo de migración absolutamente racista. Por eso digo que a mí lo de Vox me escandaliza, pero hay todo un discurso o todo un no discurso, pero un hacer que es absolutamente racista también. Entonces, eso va calando como una lluvia fina en la sociedad. Con lo cual, yo, por ejemplo, no me imagino, nos podemos imaginar a ucranianos y adolescentes en la valla de Melilla, lo que ocurrió hace 2 años, bajando por la valla de Melilla y siendo apaleados por la policía, a chicos rubios y blancos y cristianos no, porque nuestra mentalidad es esa, nos impone mucho más ver a personas blancas que ver a personas negras. Entonces, es un problema cultural, es un problema que traemos de raíz y es un problema donde ni la educación ni la política nos va cambiando como sociedad. En la historia de la humanidad, el hombre y la mujer siempre se han reunido en la cueva antes de que el sol cayera del todo y las bestias se hicieran dueñas y señoras de la noche, y se reunían en torno al hombre sabio, al mayor, al patriarca. Y tenemos un hombre sabio, como bien dijo al principio nuestro amigo Ezequiel, que se llama Pepe Esquinas. Así que con él le dejamos y que su reflexión sea una reflexión que quede de verdad en el corazón y en el alma de mucha gente. Y volvemos a decir una cosa, quedan espacios de libertad. Este es uno de ellos. Así que Pepe, tuyo es. Pues sí, chico, no sé, tenía aquí 2 o 3 temas en el que quería hacer algún comentario y no sé en cuál centrarme. Hay un tema que quiero hacer referencia, que es el de Gaza, porque para mí es la mayor vergüenza de la humanidad en este momento, sin duda ninguna. Y no es una cuestión de migrantes, porque no se les permite migrar. Se les rodea, se les impide salir y se bombardea. Eso es lo que se está haciendo, y es un genocidio, es un exterminio masivo del pueblo de Gaza, incluidos niños y mujeres. Eso es absolutamente indignante y yo creo que es soluble.
Si hay una reacción popular, si Europa, Estados Unidos y otros países deciden no enviar armas, Israel no las fabrica. Se acaba. Y si es preciso un embargo a este gobierno, que es el que se está comportando de esa manera, seguro que no le vuelven a votar. Pero no estamos haciendo nada. Estamos siendo cómplices del crimen organizado y genocida. Entonces, un punto que se me ha quedado ahí que quería decir. Quizás, si me permite, si tengo un poquito más de tiempo, quiero hablar también del tema del hambre. El tema del hambre, que para mí es el caldo de cultivo, uno de los principales caldos de cultivo de la migración ilegal. Hoy en el mundo pasan hambre 832 millones de personas, pero mueren de hambre cada día 17 millones de personas. Lo que significa, perdón, cada año, 17 millones. Lo que significa que cada día mueren entre 35 y 40.000 personas, 5 veces más de lo que morían de hambre en la peor época de la pandemia, del COVID. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera pandemia? Lo que pasa es que en este caso el hambre no es contagiosa, el COVID sí, y además los muertos no son los nuestros, son los de otros. Pero ahí está una de las raíces principales, ese caldo de cultivo. Claro, me dicen, no, es que bueno, pero es imposible erradicar. Es mentira. Hoy, en 1924, estamos produciendo datos de Naciones Unidas el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir a toda la humanidad. El 60% más. 2024, precisa el año. 2024. 2024. Y entonces, ¿dónde está yendo todo lo que no se consume? Y además, no solo, fíjate, ese mismo día, hoy, por ejemplo, que mueren de hambre esas 35.000 o 40.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares, que nos bastaría para alimentar a los que mueren en el día de hoy durante 120 años. Es evidentemente una cuestión de voluntad política, pero también tenemos nosotros una participación en todo esto cuando realmente los datos, de nuevo, de la Unión Europea y de Naciones Unidas, es que estamos tirando a la basura, literalmente, una tercera parte de la producción mundial de alimentos. Y a su vez, esa producción, para producir los alimentos, estamos emitiendo a la atmósfera 11.000 millones de gases de efecto invernadero, que es un 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, para después tirar una tercera parte. Para producir los alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 29 veces la superficie de España, 28 veces la superficie de España si toda España fuera fértil, 1.400 millones de hectáreas. Para producir lo que vamos a tirar a la basura, estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta. Para transformar y hacer viajar, distribuir o enviar de un país a otro esos alimentos, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. El alimento medio que estamos consumiendo nosotros aquí en España, yendo al mercado, el alimento medio ha recorrido previamente entre 3 y 4.000 kilómetros. ¿Pero qué sentido tiene todo eso? Si no es puramente economicista y mercantilista. El alimento de ser una cuestión sagrada, que cuando yo era niño y se me caía un trozo de pan al suelo, mi abuelita decía, bésalo y cómetelo. Lo hemos transformado en una pura y nuda mercancía. Lo importante es vender. Y si viajan muchos kilómetros, no pasa nada. Y si lo tiramos a la basura, no pasa nada, porque se vende y se compra. Hace unos años chocan dos grandes camiones en la frontera de Portbou, en la frontera con Francia. Uno de esos camiones venía de Holanda a Andalucía, el otro iba de Andalucía a Holanda. Cuando chocan, se desparraman las mercancías. ¿Sabéis que ambos contenían tomates? Y cuando yo me maravillo de eso y digo, eso para la economía es terrible, un amigo mío, economista neoliberal, que estaba conmigo en ese momento, dice, no, Pepe, eso es muy bueno, cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Estamos locos. Y entonces, claro, lo que nace de aquí es una cosa con respecto a la migración.
Es fundamental la soberanía alimentaria, la capacidad de producir tus propios alimentos en tu propio país. No se trata ya de darles alimentos, sino de facilitar el que se puedan producir, porque si no, cuando los alimentos suben de manera desorbitada como consecuencia de una guerra en Ucrania o como consecuencia de cualquier problema mundial, los países más pobres, si no tienen soberanía, si no son capaces de producir sus alimentos, quedan a merced de las donaciones voluntarias y muchas veces interesadas. Y muchas veces, si no haces esto, si no, no te doy alimentos, si no votas esto, si no haces aquello, va contra la libertad. Pues yo creo que el tema del hambre, y lo han mencionado al principio, es un tema clave, tanto para darnos cuenta de cómo estamos siendo cómplices de todo esto, pero al mismo tiempo darnos cuenta que no solo la seguridad alimentaria, producir para que haya para todo el mundo, eso ya ocurre, sino la soberanía alimentaria, la capacidad de producir tus propios alimentos. Y aquí entraría lo que hablábamos de los melones antes. Las variedades tradicionales, locales, adaptadas a las condiciones locales a lo largo de miles de años, son las que mejor pueden cumplir esta función. Y hay leyes que las están prohibiendo. Bueno, me extendería mucho, pero ya es tiempo. Hemos durado en antena 1 hora 22 minutos y los últimos han sido del hombre sabio. Ya sabemos por qué lo es, porque está lleno de sensatez, de buenas informaciones y sobre todo de asuntos que nos van a dejar reflexionando sobre algo muy importante, que todo esto es necesario, pero no se puede producir si no hay libertad.